Buenos días con todos los presentes. En primer lugar, agradecer la invitación al Congreso Nacional de Estudiantes. El día de hoy voy a compartir con ustedes el tema de autoría inmediata por dominio de organización en el ámbito de la criminalidad empresarial. Este tema ha sido objeto de investigación y de sustentación para obtener el título de abogado. En primer lugar, voy a realizar un esbozo de los sistemas de autoría y participación para luego explicar los elementos de la autoría inmediata por dominio de organización de manera general y luego sentar mi postura de por qué se podría realizar el traslado de esta teoría a la criminalidad empresarial. Bien, existen dos sistemas para la determinación de autor. Uno es el sistema unitario y el otro el sistema diferenciador. El sistema unitario, según Billenstein, es de naturaleza causalista, por cuanto sigue la teoría de la equivalencia de las condiciones, es decir, va a ser autor todo aquel que realice un aporte para la comisión del hecho delictivo, sin importar la relevancia de este. Es decir, todos los intervinientes van a ser autores. No existe la diferencia entre autores y partícipes. En el mismo sentido, Villavicencio Terreros nos señala que son autores, de acuerdo a este sistema, son autores todos los intervinientes que realizan una contribución causal. Y esta contribución no es necesario que se materialice en acciones típicas. Esta teoría ha sido defendida por las corrientes de la peligrosidad y por la escuela nazi de Kiel. Asimismo, ha sido recogida en algunas legislaciones como el Código Penal danés de 1930 y el noruego de 1902. Kierkegaard realizó nuevas formulaciones a este sistema unitario, planteando el concepto unitario formal, que vendrían a ser la manera clásica, que todos son autores, y el concepto unitario material, donde hace diferenciación entre tipos de autores. Existe un autor inmediato, un autor mediato, un autor por incitación, que viene a ser el instigador, y un autor por apoyo, que vendría a ser el cómplice. Las críticas que se realiza a esta teoría, a este sistema unitario, es que este sistema se sigue aplicando en nuestra actualidad para los delitos imprudentes, toda vez que en el caso de los delitos imprudentes todos van a ser considerados autores, no existen partícipes. Entonces nos podemos preguntar por qué la aplicamos en el tipo de delitos imprudentes, pero no en los delitos dolosos. Una crítica que también se puede realizar es su difícil aplicación a los delitos especiales. Si nosotros vamos a considerar que todos los intervinientes van a ser autores, los delitos especiales nos exigen que para ser autor el sujeto tiene que tener una cualidad especial. Entonces ahí nos veríamos ante un problema de no poder aplicar el sistema unitario. Asimismo, como todos van a ser autores por el más mínima contribución que realicen al hecho, estaríamos ante la punibilidad de conductas que realmente no pueden lesionar ni poner en peligro el bien jurídico protegido. Luego tenemos el sistema diferenciador, que son también llamadas las teorías positivas. En el sistema diferenciador sí existe una distinción entre autor y partícipe. Dentro del sistema diferenciador tenemos las teorías subjetivas y las teorías objetivas. Las teorías subjetivas siguen un concepto extensivo de autor, mientras que las teorías objetivas un concepto restrictivo de autor. Primero voy a explicar las teorías subjetivas. Sobre esta teoría, Quintero, Olivares y Cobo de Rosal y Vives Antón señalan que en estos casos se va a considerar autor a quien quiera hacerlo, es decir, se va a tomar en cuenta el sentimiento del sujeto. Si este sujeto quiere ser autor, va a ser considerado como tal. Lo decisivo no va a ser va a ser el ánimo y no la aportación que se realice al hecho. Esta teoría subjetiva podemos decir que resulta incompatible con las exigencias y postulados de un derecho penal democrático. Existen dos tipos dentro de las teorías subjetivas. Uno que fue elaborado por Bumbry, un profesor alemán, el cual ha sido mantenido en el Tribunal Imperial Alemán.
En esta formulación existe una diferenciación entre autor y partícipe según la intención o el ánimo para el que va a concurrir el hecho. La otra formulación de la teoría subjetiva es la teoría del interés. Acá se va a reemplazar el animus autori de la teoría elaborada por Bunbury por el interés. Dentro de la teoría del interés tenemos dos casos muy conocidos, que es el caso de la bañera y el caso de Stachynski. El caso de la bañera eran dos hermanas, estamos hablando de tiempos pasados en Alemania, que vivían junto a su padre. Las dos quedan embarazadas al mismo tiempo, pero una de ellas pierde al bebé. En estas circunstancias, el padre advierte que una de ellas está embarazada y entonces le señala que si eso vuelve a suceder, ellas se van a tener que retirar del hogar. Ante esto, la hermana que seguía embarazada mostró preocupación. Luego de tener al bebé, decidió deshacerse de él. Entonces le señaló a su otra hermana, que era la que había perdido al bebé, mientras lo estaba bañando, que lo ahogue. La hermana lo hizo. El tribunal alemán consideró a la hermana como cómplice, no como autora. ¿Por qué? Porque quien tenía el interés que el bebé muera era de la hermana que era la madre del bebé. Luego tenemos el caso de Stachynski, que resolvió de manera similar. Stachynski era un miembro del ejército alemán y le dieron la orden de disparar a unas personas que cruzaban el muro de Berlín. Ante ello, el tribunal alemán también lo juzgó de la misma manera que en el caso de la bañera. Este no fue considerado autor, toda vez que él no tenía interés en matar a esas personas, simplemente obedeció órdenes. Por otro lado, tenemos las teorías objetivas, quienes propugnan un concepto restrictivo de autor. Brandon Arias Torres nos dicen que, según las teorías objetivas, autor va a ser quien realiza la acción típica, la acción descrita en el tipo penal, y partícipe va a ser el que no. La característica primordial de estas teorías objetivas o concepto restrictivo de autor es que no se considera autor a quien realiza una contribución causal al hecho, sino porque causación es diferente a realización típica. El profesor Fierro nos dice que si bien las teorías objetivas corrigen algunas falencias que tenía la teoría subjetiva, esta no resulta suficiente. Entonces, propone realizar una combinación entre las teorías objetivas y las teorías subjetivas, o sea, que se tenga en cuenta tanto el ánimo con el que concurre el sujeto al hecho y la contribución que realice a la realización típica. Dentro de las teorías objetivas tenemos la teoría objetivo formal, la teoría objetivo material y la teoría del dominio del hecho, que es la más conocida actualmente. La teoría objetivo formal fue doctrina dominante entre 1915 y 1933. Esta fue enunciada por Birkmayer en 1908 en su obra Teilnahme. La teoría objetivo formal también fue seguida por reconocidos juristas como Maya, Hegler, Merkel, Belling, Schmidt, Lis y Donner. Roxy nos dice sobre la teoría objetivo formal que autor va a ser quien realice total o parcialmente la acción descrita en el tipo penal, y los demás van a ser considerados cómplices o inductores de acuerdo al caso en concreto. Gorrin-Royo realiza una precisión sobre la teoría objetivo formal, que en esta van a existir tres tipos de autores. Primero, el autor único, que va a realizar por completo todas las características del tipo penal. El autor coautor, que va a realizar alguna acción descrita en este tipo penal, y el partícipe, que va a realizar actos preparatorios de auxilio durante la ejecución del delito. Existen dos variantes dentro de la teoría objetivo formal. Uno es que autor va a realizar la acción ejecutiva y el cómplice los actos preparatorios. Otra variante es que autor va a realizar la acción
exactamente que se encuentra descrita en el tipo penal y partícipe alguna que no se pueda subsumir en esta. Luego tenemos la teoría objetivo material. Acá no se va a tomar en cuenta la total o parcial ejecución del hecho, sino la peligrosidad del hecho ejecutado por quien participa. Va a ser considerado autor quien pone la condición y partícipe quien contribuye con la causa. Luego llegamos a la teoría del dominio del hecho, que es la doctrina dominante en nuestra actualidad. Esta fue enunciada por primera vez por Hegel en 1915 en su libro Teoría Elementos del Delito, pero Hegel no concibió el dominio del hecho como nosotros lo conocemos ahora, sino referido a la imputabilidad y a las causas de exculpación. Adolf formuló el dominio del hecho en sentido estricto, considerando autor a quien tiene dominio y voluntad. Podemos apreciar la presencia de un elemento objetivo, que viene a ser el dominio, y el elemento subjetivo, la voluntad. Belzel, sin embargo, Belzel es considerado uno de los precursores del dominio del hecho. En 1939, en su libro Studien zum System des Strafrechts, difundió el concepto del dominio del hecho desde la teoría finalista de la acción. Va a considerar autor en los casos de los delitos dolosos a quien acuda, quien contribuya de manera causal para que este hecho se materialice. Y en el caso de los delitos imprudentes considera que no debe haber distinción entre autor y partícipe, porque cualquier acción imprudente puede llevar al resultado. Gallas también es considerado precursor de la teoría del dominio del hecho. Él decía que el señor del hecho va a ser quien tiene el hecho en sus manos. Maurach también es difusor de la teoría del dominio del hecho. Decía que autor será quien mantiene en sus propias manos el curso del hecho típico. Acá se abarca el dolo, pero no el dolo típico, como nosotros lo conocemos, que es el conocimiento y voluntad, sino el dolo de autoría, el que ese sujeto quiera concurrir al hecho. Luego, el dominio del hecho tiene, como ya lo he mencionado, dos elementos, el objetivo y el subjetivo. El objetivo va a ser la creación o la realización de riesgos típicos, mientras que el subjetivo es el conocimiento del dominio objetivo. Yo sé que puedo impedir o lograr que ese hecho típico se realice. Es un dolo de autoría. Estos dos elementos deben ser valorados de manera conjunta. Roxin, como la autoría inmediata por dominio de organización es elaborada por Roxin, me parece relevante tener en cuenta el concepto que tiene él sobre la autoría. Él va a considerar que autor va a ser la figura central del hecho. Él elabora este concepto a partir de presupuestos metodológicos, elaborando un concepto que se va a adecuar a cada caso concreto. Es considerado el autor una figura central y un concepto abierto que se va a adecuar a cada tipo penal. Este reconoce tres tipos de dominio: el dominio de la acción, que va a ser la autoría directa; el dominio de la voluntad, que es la autoría inmediata; y el dominio funcional, que es la coautoría. Bien, ahora pasaré a explicar en sí lo que es la autoría inmediata por dominio de organización. Quizás nos pueda venir a la mente qué es la autoría inmediata por dominio de organización si mencionamos el caso Fujimori. La sentencia de Fujimori fue muy relevante a nivel dogmático, porque realizó un desarrollo interesante de la teoría de Roxin, adecuándola a los hechos cometidos en marco de esa época de nuestro país. La autoría inmediata por dominio de organización fue elaborada por Roxin en 1963. Fue enunciada en su clase inaugural de Hamburgo. Él tomó en cuenta los casos Eichmann y Szczecinski.
Es decir, mayormente por esa época ocurrían muchos delitos cometidos por aparatos organizados de poder. Entonces se planteaba la interrogante: ¿quién va a responder por el delito? ¿Solamente el sujeto que llegue a ejecutar la orden? ¿Y el alto mando cómo respondería? Existió mucha discusión al respecto, pero Roxin trató de dar una respuesta a este. Roxin, en 1963, planteó una tesis y en el año 2007 aproximadamente reformuló su teoría, añadiéndole un requisito más, pero en sí manteniendo el espíritu de elaboración de la misma. En su primera tesis tomó en cuenta tres elementos: el automatismo, la fungibilidad y la desvinculación del derecho. El automatismo, decía Roxin, que este aparato organizado de poder va a tener vida propia, muy aparte de que el sujeto se encuentre dispuesto a cometer el hecho. La crítica de Roth y Murman que establecían para este elemento del automatismo decían de que cómo podemos entender que el hombre de atrás va a ser considerado autor mediato si el ejecutor es libre y responsable. Él puede decidir si comete el hecho o no. La profesora Faraldo Cabana nos dice que el automatismo es más que un acto de probabilidad que el ejecutor se encuentre dispuesto a realizar el hecho. Porque si solamente se trataría de eso, esto se expresa con independencia de la predisposición a cometer el delito. Entonces, podemos entender el automatismo como la característica referida a que este aparato organizado de poder va a funcionar muy a pesar que exista un ejecutor que diga que no quiero cometer el delito, porque va a existir otro. El segundo elemento es la fungibilidad de los ejecutores. La fungibilidad de los ejecutores fue considerado por Roxin como el elemento fundamentador, el que sostenía el dominio que tiene ese hombre de atrás sobre la organización. La fungibilidad nos puede decir que el aparato cuenta con una cantidad decisiva para una cantidad determinada de personas para cometer el hecho ilícito, y en caso de negativa, uno de ellos lo va a reemplazar. El otro requisito es la desvinculación del ordenamiento jurídico. Esto no es considerado por Roxin como un requisito, sino como un límite. Un límite para que se aplique esta teoría a los casos de delitos cometidos por aparatos organizados de poder. Si esta organización, dice Roxin, no se encuentra al margen del ordenamiento jurídico, el grado de participación del hombre detrás va a ser a título de instigador y no de autor mediato, porque es insuficiente la presencia de automatismo y fungibilidad. Dentro de la desvinculación del ordenamiento jurídico podemos tener dos tipos de aparatos organizados: los aparatos estatales y los paraestatales. Los estatales son los que se encuentran en poder del Estado. Por ejemplo, en el caso de Fujimori, o el caso de Alemania, por ejemplo, cuando existía el muro de Berlín, existía una norma que decía que los soldados tenían que disparar a las personas que cruzaran este muro. Podían alegar los del Estado alemán que los soldados simplemente seguían una norma que se encontraba en marco de su Estado. Pero esto no debe ser tomado en cuenta de esa manera, porque la desvinculación del derecho no solamente es respecto a las normas nacionales, sino también al jus cogens, a las normas extranjeras y teniendo en cuenta los derechos humanos. Los aparatos paraestatales vienen a ser organizaciones clandestinas, terroristas, con una organización rígida, independiente del cambio de los miembros concretos y una orientación dirigida a la vulneración de bienes jurídicos. La segunda tesis de Roxin, que aproximadamente fue en el año 2007, tuvo ciertos cambios. Consideró como requisitos al poder de mando, a la fungibilidad, a la desvinculación, y añadió otro requisito, que es la disposición incondicional del ejecutor para realizar el hecho. El primer requisito
es el poder de mando. Roxin nos dice que este poder de mando no solo va a ser ostentado por el jefe máximo, sino por todo aquel que tiene la capacidad de dar órdenes dentro de este aparato organizado de poder, por ejemplo, los mandos intermedios. El segundo requisito es la desvinculación del ordenamiento jurídico. Roxin nos vuelve a recalcar que esta es una característica indispensable para el dominio de la organización, que se debe mantener para la aplicación de su teoría. Sin embargo, ambos nos dicen que esta condición es innecesaria y prescindible porque el dominio de la organización solamente va a depender de la estructura del aparato de poder y los ejecutores intercambiables. Aparte, dice que si la organización no se encuentra al margen del derecho, se va a incrementar el dominio que tiene el hombre de atrás. Como lo he mencionado hace un momento, Roxin vuelve a señalar que esta desvinculación no solamente debe ser respecto al ordenamiento jurídico nacional, sino respecto a los ilícitos penales cometidos por él. O sea, la desvinculación no se va a tener en cuenta en base a un sistema político anterior, sino de la actual valoración jurídica. La fungibilidad de los ejecutores es una característica esencial para el dominio de la organización. Roxin nos vuelve a decir que este va a ser el fundamento que tiene del dominio que tiene el hombre atrás sobre el hecho. Existen diferentes críticas respecto a la fungibilidad de los ejecutores. Una que realiza Meini es que este no es el fundamento del dominio y que solamente la fungibilidad nos muestra que este aparato organizado de poder va a tener un stock de personas dispuestas a cometer el delito. Por último, el requisito de la elevada disposición del subordinado para cometer el hecho. Este va a ser similar a los conceptos elaborados por Chouda y Heinrich. Dicho requisito, dice Roxin, que va a ser consecuencia de los otros tres. ¿Por qué? Porque la organización va a ejercer presión sobre el ejecutor para el cumplimiento de las órdenes. Y esta desvinculación del derecho del aparato organizado de poder no va a generar el temor en estos sujetos para cometer delitos. Sin embargo, Meini considera que este requisito sí es el fundamento del dominio del hombre detrás sobre la organización. Tenemos cierta jurisprudencia que ha desarrollado de manera interesante la autoridad mediata por dominio de organización. Dentro de la jurisprudencia nacional tenemos el caso Abimael Guzmán y Sendero Luminoso. El 13 de octubre de 2006 se condenó a Abimael Guzmán por terrorismo agravado y homicidio calificado, el caso Lucanamarca. Esta sentencia de Abimael Guzmán tomó en cuenta la teoría originaria de Roxin, la que solamente nos hablaba de los 3 requisitos, no de los 4. Fundamentó la teoría, el primer elemento, que es el aparato organizado de poder, lo explicó a partir de la estructura de Sendero Luminoso. Explicó cuáles eran los niveles jerárquicos que existían dentro de esta organización terrorista. Se explicó cómo se realizó la distribución de funciones dentro de Sendero Luminoso y cómo era la forma de ejecución de sus actividades ilícitas. La fungibilidad de los ejecutores fue explicada porque Sendero Luminoso tenía a su disposición a 17.000 o 33.000 personas. Tenía un amplio stock de ejecutores, lo que hacía imposible la ejecución de hechos delictivos, porque aparte Sendero Luminoso ideaba más de un plan. En caso de que esa persona no lo podía cometer, había otro plan que se iba a realizar para llegar a sus objetivos criminales. Y la desvinculación del ordenamiento jurídico no fue desarrollada de manera amplia, solamente se precisó que Sendero Luminoso era una organización clandestina, pero no se dio mayores detalles al respecto.
Luego, el caso más conocido es el Barrios Altos, la Cantuta y los secuestros de CIA, que es el caso Fujimori. En el año 2009 se condenó a Fujimori por los delitos de secuestro agravado, homicidio calificado y lesiones graves. Fujimori fue considerado autor mediato porque decían que él se había aprovechado o utilizado la actuación de otras personas para cometer el hecho delictivo. Dentro de la sentencia de Fujimori se hizo una división de los presupuestos que habían sido denunciados por Roxin, en presupuestos generales y presupuestos específicos. Dentro del presupuesto general era la existencia de la organización. Dentro de los presupuestos específicos teníamos los objetivos y los subjetivos. Dentro de los objetivos teníamos la desvinculación del derecho y el poder de mando. Dentro de los presupuestos específicos subjetivos, la fungibilidad y la desvinculación y la disposición, del ejecutor para realizar el hecho. El presupuesto general, que era la existencia de organización, fue explicada en base a la asignación de roles que existía en ese tiempo dentro del Estado y que éste tenía un desarrollo de su vida funcional muy aparte de los integrantes que la conforman. Los presupuestos específicos van a ser las condiciones macro que van a ser evaluadas de manera conjunta. Esto va a ser realizado en un caso por caso. Dentro de los presupuestos específicos, primero tenemos a los objetivos, donde se encuentra el poder de mando. Este poder de mando va a ser ejercido de modo vertical, porque si es de manera horizontal estaríamos ante un caso de coautoría. En los casos de criminalidad estatal, este titular del poder de mando va a tener mucho mayor dominio sobre la organización criminal. También se dijo que los que actúan en línea periférica o colateral de la cadena de mando deben ser considerados cómplices, no instigadores. Por ejemplo, las personas que se encargaban de llevar el mensaje de la orden iban a ser cómplices, no se iba a dar una cadena de autores mediatos. Luego tenemos el apartamiento del derecho. Decía que esta organización se va a estructurar y van a permanecer siempre al margen del sistema jurídico nacional e internacional. Dentro del apartamiento del derecho se señaló en esta sentencia que existe criminalidad estatal y paraestatal. Estatal se va a apartar completamente del derecho, creando un sistema que va a encubrir su accionar delictivo. Luego tenemos la criminalidad paraestatal, que se va a apartar de manera gradual, solapadamente como un sistema normativo alterno. Dentro de los presupuestos subjetivos tenemos a la fungibilidad y a la disposición incondicional del ejecutor para realizar el hecho. La fungibilidad de los ejecutores es la intercambiabilidad. En caso de negativa va a existir otra persona que se encuentra dispuesta a realizar el hecho. En esta sentencia se desarrolló dos tipos de fungibilidad, la fungibilidad positiva y la negativa. La positiva va a ser la capacidad que tiene ese hombre de atrás para poder elegir quién va a realizar la orden. Y la fungibilidad negativa va a ser en caso de que una persona no quiera realizar el hecho, pues va a existir otra que lo va a realizar. Luego, la predisposición a la realización del hecho delictivo. En esta sentencia la Corte Suprema señaló que esta era la predisposición psicológica que tiene el sujeto para cometer un hecho delictivo y que esto va a asegurar el cumplimiento de este. Si bien la sentencia de Fujimori desarrolló de manera dogmática la teoría de Roxin, no explicó, de acuerdo al caso, cuál era la concurrencia de cada uno de estos elementos. En la jurisprudencia extranjera también tenemos casos interesantes. Uno es el caso de las juntas militares en Argentina, donde en 1985 se condenó a Videla y otros militares por homicidio, detención ilegal y tormentos. En esta sentencia se describe el modus operandi de las juntas militares. Aquí se va a reconocer la fungibilidad, el apartamiento y el poder de mando. La tesis originaria de Roxin no
no la que fue propugnada hace algunos años. Esta fue la primera vez que se utilizó, que se aplicó la teoría de Roxin en Latinoamérica. Y luego uno de los casos más relevantes, que es el caso del Muro de Berlín, donde en 1994 se condenó a 3 miembros del Consejo de Seguridad Nacional por asesinar a 7 personas que intentaron huir de la República Democrática Alemana a través del muro. En este caso se hizo alusión a la fórmula de Radbruch, que enunciaba que la extrema injusticia no es derecho. Como ya lo mencioné también anteriormente, en este tiempo existían normas que permitían que sus soldados disparen a las personas que cruzaban el muro de Berlín, pero esto no podía considerarse que estaba conforme a las normas internacionales o a los derechos humanos. En esta sentencia, el tribunal alemán realizó quizás algo totalmente diferente a la teoría de Roxin. El Tribunal Federal Alemán dijo que la teoría de la autoría mediata por dominio de organización iba a ser y podía ser trasladable a la criminalidad empresarial. Sin embargo, solamente se limitó a realizar esa afirmación, pero no la explicó. He de precisar que Roxin, desde un primer momento y hasta ahora, niega totalmente el traslado de la autoría mediata en aparatos organizados al ámbito de criminalidad empresarial. Si bien existe cierta doctrina dominante que en estos casos de los delitos cometidos por aparatos organizados de poder se va a aplicar la autoría mediata, algunos juristas consideran que no es necesario la aplicación de esta autoría mediata porque la coautoría, la instigación o la complicidad son suficientes para poder adecuar la conducta del hombre de atrás dentro de estos delitos. La coautoría, Jacobs es uno de los más importantes representantes de esta postura. Jacobs dice que la autoría mediata es una solución superflua y perjudicial, porque la teoría del dominio del hecho nos exige una aportación al hecho al momento del inicio de la tentativa, y dice que esta figura no va a cubrir a todos los intervinientes del delito. Él señala que en estos casos existen los dos elementos, la decisión común de ejecutar el hecho, porque es irrelevante que los intervinientes se conozcan o no. Y luego la intervención en la comisión, él dice que los dos intervienen en la comisión del delito, pese a que el hombre de atrás no actúe en la fase de ejecución de este. Asimismo, Getchek y Weigand dice que la autoría mediata solamente va a ser aplicable cuando los ejecutores son considerados no responsables, por ejemplo, en los casos de coacción y de error. Asimismo, nos dice que existe la presencia de los dos elementos de la coautoría, que vienen a ser la resolución conjunta, la resolución criminal conjunta y la ejecución conjunta del hecho. La resolución conjunta, que es el elemento subjetivo, va a ser advertida en la cooperación consciente y voluntaria. Y la ejecución conjunta, porque no es necesario que todos los coautores intervengan en la fase de ejecución. Por otro lado, Jim Bernat nos dice que en los casos de delitos cometidos por aparatos organizados de poder debe ser aplicable la instigación, porque va a ser el hombre de atrás quien resuelve a este sujeto, al ejecutor, para que realice el hecho. Luego, la complicidad también es una de las propuestas para los casos de delitos cometidos por aparatos organizados. El alto mando dice que debe responder como cooperador necesario porque aporta un conjunto de actividades donde se mezclan actos de inducción con otros consistentes al aporte de medios materiales y formas de llevar a cabo la ejecución, como la reclutación de víctimas o proporcionando información sobre ellas. Mi postura
y es el resultado que he llegado luego de una investigación, es que la autoría inmediata por dominio de organización sí se puede aplicar en la criminalidad empresarial. Quizás el error de muchos juristas para negarla desde el principio, su traslado, es que toman de manera total la teoría Roxin, sin realizar modificaciones, porque tenemos que tener en cuenta que esta teoría fue elaborada en los años 60. En los años 60 no podíamos imaginar que una empresa se podía constituir para cometer delitos. Esto recién se ha podido dar con la modernización del derecho y porque nos encontramos en una sociedad de riesgos. Roxin nos niega completamente que puede ser aplicada en la criminalidad empresarial. ¿Por qué? Y quizá sea lógico, es que las empresas no se encuentran desvinculadas del derecho, porque no se van a proponer desde el inicio la ejecución de los ilícitos penales. También existe la ausencia de fungibilidad de ejecutores y de disponibilidad del subordinado para realizar el hecho, porque la comisión de los delitos económicos y medioambientales implican un considerable riesgo de punibilidad y de pérdida del puesto en la empresa. Es decir, un trabajador, lo más probable es que no se va a encontrar dispuesto a cometer un hecho delictivo dentro de una empresa de la cual forma parte, porque va a tener quizás ese miedo a ser despedido. Luego, la posición de Faraldo Cabana, la profesora española no lo niega completamente. ¿Por qué? Porque dice que no descarta la fungibilidad de los ejecutores, porque así como existen los aparatos organizados de poder que cuentan con un stock de personas dispuestas a cometer el hecho, existen empresas grandes que cuentan con cientos, miles y decenas de empleados a su disposición. Así como que el hecho que los ejecutores posean conocimientos especiales no solamente se encuentra en las empresas, sino en todo aparato burocrático. Es decir, quizás el argumento mayor para poder negar completamente este traslado es que en el caso de las empresas, estos sujetos deben poseer conocimientos especiales. Sin embargo, esto no es así, porque en un aparato organizado de poder también se necesitan a personas con cierto grado de especialidad, de conocimiento. No es fácil conseguir una persona que sea capaz, por ejemplo, que tenga conocimiento de cómo disparar un arma. Faraldo Cabana también, quizás dando un poco de posibilidad a esta aplicación de la autoría inmediata por dominio de organización en la criminalidad empresarial, es que de igual manera que los aparatos organizados de poder, las empresas van a tener una estructura organizativa jerárquica, porque las empresas modernas se caracterizan principalmente por la división de trabajo y la descentralización. Faraldo Cabana nos dice que no se debe renunciar al requisito de la desvinculación del derecho, porque este va a ser el que permite fundamentar el dominio que tiene el hombre de atrás sobre la organización. También nos brinda la posibilidad de que existen empresas que se dedican exclusivamente a cometer delitos, donde podemos advertir la división de funciones, en el plano horizontal una relación de jerarquía, en el plano vertical y un número significativo de miembros y una actuación al margen del ordenamiento jurídico. No obstante, la profesora Bolea Bardón tiene una postura contraria. Ella niega completamente la aplicación de la autoría inmediata en la criminalidad empresarial, toda vez que señala que las empresas no manifiestan una actitud criminal colectiva, es decir, desde el inicio ellos no van a estar destinados a la comisión de delitos, y las conductas tanto de los mandos intermedios como de los altos y los ejecutores van a estar relacionadas con los objetivos empresariales de esta. Luego, la posición del profesor Meini en un principio planteó cierta posibilidad de esta aplicación de la autoría inmediata en la criminalidad empresarial, pero en su último libro la descarta. ¿Por qué? Porque existe una ausencia de la actitud criminal colectiva.
porque la actitud de las personas está dirigida a los objetivos de la empresa y este se puede observar de la obediencia de los trabajadores subordinados a realizar actos de cara a aquellos objetivos. Asimismo, señala que la división del trabajo y el reparto de funciones va a generar que conforme se descienda de la estructura jerárquica se va a tener menos información y estos sujetos, las contribuciones causales que van a realizar van a ser de manera imprudente porque no tienen conocimiento que están formando parte de la comisión de un hecho delictivo. Y también nos menciona que en el caso de la criminalidad empresarial existe la ausencia de la fungibilidad de los ejecutores, teniendo en cuenta que Meini considera la fungibilidad al fundamento del dominio de voluntad del hombre de atrás. Muñoz Conde nos dice que si se renuncia al requisito de la desvinculación se podría teóricamente aplicar la autoría inmediata en la criminalidad empresarial. Como ya lo he señalado, mi postura es afirmativa, es que sí se puede realizar el traslado, previa a explicar cuál sería la verificación de los requisitos de la autoría inmediata por dominio de organización, parto de ciertos aspectos metodológicos. Uno es que los requisitos para la autoría inmediata por dominio de organización van a ser 3, no 4. El primero va a ser el poder de mando, luego la fungibilidad y la desvinculación del derecho. Considero que la disposición del ejecutor para realizar el hecho no debe ser considerada para poder aplicar la autoría inmediata, porque esta no va a tener relación con la conducta del hombre de atrás, sino con la del ejecutor. Y si yo voy a aplicar una teoría para fundamentar el dominio que tiene el hombre de atrás, no me puedo basar en una característica que proviene de la conducta del ejecutor. Además, esta disponibilidad del ejecutor para realizar el hecho se va a advertir ex ante la comisión del delito y no al momento del inicio de la ejecución de este. Además, para establecer responsabilidad penal no nos podemos basar en condiciones intrapsíquicas. ¿Por qué? Porque sería muy difícil a nivel probatorio establecer si este ejecutor se encontraba dispuesto o no, porque no existirían elementos objetivos, indicios, que nos permitan corroborar la presencia de esta disposición para cometer el hecho. Entonces, son 3 elementos, de acuerdo a mi posición: poder de mando, fungibilidad y desvinculación. El poder de mando va a ser la capacidad que tiene la persona que se encuentra en la cúspide o en la parte intermedia del aparato para poder dar órdenes. Luego, la desvinculación va a ser que la organización se debe encontrar al margen del ordenamiento jurídico respecto a las acciones que se lleva a cabo, no solamente teniendo en cuenta la normativa nacional, sino también la internacional. Y la fungibilidad viene a ser la capacidad que se va a tener para sustituir a los ejecutores en el delito. Pero, a diferencia de Roxin, considero que esta fungibilidad no va a ser el fundamento del dominio, porque el fundamento, de acuerdo a mi postura, es el poder de mando. El poder de mando va a ser lo que le va a permitir tener el dominio de la voluntad al hombre de atrás, no la fungibilidad. La fungibilidad es más una consecuencia de este poder de mando, de la estructura jerárquica de este aparato organizado. ¿Y por qué no se podría aplicar instigación, coautoría y complicidad? Primero, instigación, porque el hombre de atrás no va a determinar a que el ejecutor realice el hecho, porque éste ya se va a encontrar dispuesto a cometerlo al aceptar formar parte de esa organización delictiva. La coautoría, ¿por qué tampoco se puede aplicar? Porque el acuerdo común no solamente se puede basar en que ellos, ambos, o sea, tanto el alto mando como el ejecutor, hayan aceptado formar parte de la organización, porque este acuerdo común debe ser concreto y específico sobre las acciones para llevar a cabo. Luego, la ejecución conjunta
en el hecho delictivo, que también es un elemento para que se pueda verificar la presencia de coautoría. Esta no se advierte porque el hombre de atrás no va a intervenir en la fase de ejecución del delito. Luego, la complicidad. La complicidad, en primer lugar, es entendida como el aporte que realiza un sujeto para la comisión del delito. Cuando el aporte sea prescindible, va a ser complicidad primaria, y cuando este aporte no haya sido necesario y pueda haber sido obviado para la comisión del delito, estaremos ante una complicidad secundaria. No podemos hablar de complicidad primaria porque el ejecutor, él no estaba dispuesto a cometer el hecho. Él simplemente actúa porque recibe una orden. Y sí, se actúa de manera consciente y voluntaria, de manera responsable, porque sabe que está cometiendo un delito. Pero este delito no hubiera sido cometido si es que no hubiera nacido de la orden del alto mando. Entonces, no se puede tener que esa orden sea un aporte prescindible, porque si no hubiera existido la orden del hombre de atrás, simplemente no se hubiera ejecutado el delito. Luego de haber señalado esto, ¿cómo podemos fundamentar la aplicación de la autoría mediata por dominio de organización y en la criminalidad empresarial? En base a deberíamos responder tres interrogantes, teniendo en cuenta la postura anteriormente esbozada. Es si los dirigentes de una empresa pueden ostentar poder de mando. En segundo lugar, si la fungibilidad de los subordinados se puede advertir en la delincuencia empresarial. Y tercero, si las organizaciones empresariales se pueden encontrar apartadas del derecho. En primer lugar, los dirigentes, para responder la pregunta si los dirigentes de la empresa pueden ostentar poder de mando. Podemos considerar a una empresa como un aparato organizado de poder que goza de una estructura jerárquica, basada en relaciones de subordinación, de supremacía, y que trae consigo el fraccionamiento y la atomización de las competencias. Van a existir empresas de corte criminal en las cuales los trabajadores van a conocer desde un principio los objetivos delictivos que tienen esa empresa. No va a haber coacción ni error de parte de estos para la comisión de los delitos. Y en una empresa de corte criminal podemos advertir una organización piramidal. Este requisito puede ser verificado mayormente en los casos de las empresas fachadas. Las empresas fachadas, si bien pueden ser conformadas de acuerdo a los supuestos normativos que se necesitan para la constitución de una empresa, el objetivo desde un principio va a ser poder, por ejemplo en el caso del lavado de activos, poder dar esa apariencia de legalidad de ese dinero que ha sido obtenido de manera ilícita. Luego, la fungibilidad de los subordinados en la delincuencia empresarial. El mayor argumento y el principal es que en el caso de la criminalidad empresarial se van a hacer necesarios los conocimientos especiales. Sin embargo, esto no es así, porque la verificabilidad de los conocimientos especiales se da tanto en el aparato organizado de poder como en la criminalidad empresarial. La tercera interrogante es si las organizaciones empresariales se pueden encontrar apartadas del derecho. Voy a realizar un pequeño ejemplo de un caso para poder verificar la presencia de este requisito. En el año 2005, dos empresas, A y B, firman un contrato de cesión de derechos. B se compromete a poder reparar todos los objetos dañados que pueda vender B. Luego, en el año 2008, A le solicita a B la relación de los aparatos que han sido arreglados, pero no obtiene una respuesta de B. En el año 2009, los abogados de B constituyen una empresa X, y van a poner como socios a los practicantes. Posteriormente, en el mismo año, en el año 2009, la empresa B realiza una cesión de derechos a X, donde este va a adquirir todas las obligaciones que la empresa había tenido durante todo su tiempo de conformación. Entonces, en estas circunstancias, A
resuelve el contrato con B por incumplimiento. De este ejemplo podemos advertir que X, ¿para qué fue conformado? Fue para encubrir el accionar de B, que no había cumplido con las obligaciones adquiridas en el contrato de prestación de servicios con A. Entonces, las empresas sí pueden encontrarse apartadas del derecho, y sí desde un principio. No se puede alegar que la desvinculación no puede existir porque esta empresa ha sido, tiene una apariencia legal. Sí, sus objetivos, como ya lo he mencionado, es que desde el principio se cometan delitos. Quizás la mayoría de los profesores, tanto peruanos y extranjeros, puedan estar en contra de la aplicación de la autoridad mediata por nombre de organización, pero es necesario realizar un estudio de cada uno de los elementos y no es necesario simplemente aplicar la teoría que planteó Roxy, sino también criticarla, modificarla de acuerdo a nuestra realidad, porque tengamos en cuenta que esta teoría fue formulada en años anteriores y en circunstancias distintas, y para poder resolver casos como los de Eichmann o de Stachinsky, que fueron en marco de un Estado que no era precisamente democrático. Eso es todo. Muchas gracias.